Hace 12 años, el abogado Roberto Di Vela, juez del Tribunal de Menores en Calabria, Italia, se hartó de un fenómeno que a sus colegas les parecía normal en sus estrados. Años después del enjuiciamiento de algún integrante del crimen organizado, sus hijos adolescentes se paraban frente a la justicia para ser acusados de los mismos delitos graves. Esa ciudad, Calabria, tiene una costa deslumbrante, playas doradas y montañas impresionantes. Ubicada al suroeste de Italia, es la punta de la bota en el mapa del mundo, pero su belleza contrasta con su historial. Desde mediados del siglo XIX es la cuna de la mafia 'ndrangheta, la más poderosa y violenta de Europa, que ha logrado sobrevivir gracias a un modelo de reclutamiento a partir de la línea sanguínea. Nación Criminal con Óscar Valderas. Nacer en la 'ndrangheta significa pertenecer siempre a la 'ndrangheta, a los niños que nacen en las familias que integran esa mafia, como los Mancuso, Belocco, Nirta, Strangio, Comizzo y más. Se les enseña desde la adolescencia a matar, extorsionar, defraudar, traficar drogas. Se les transmite el valor de la omertá o el silencio mafioso y el desprecio por la vida ajena. No hay lugar para la descendencia rebelde o la prole que quiere ir a otro camino. A los niños se les forma para continuar el legado delictivo de los padres y a las niñas a casarse con otras familias criminales para que amplíen los negocios. Y el juez Roberto Di Vela lo veía todo el tiempo en su estrado. Con una frecuencia pavorosa tenía enfrente a los hijos de los mafiosos encarcelados desde los 90 o principios del siglo actual. Algo estaba fundamentalmente mal en la lucha institucional contra la mafia, pensó. Los castigos ya establecidos no alcanzan. Y entonces creó un plan que cambiaría el sistema judicial para siempre y sacudiría la ira de la 'ndrangheta. Le llamó Proyecto Libertad para Elegir. El proyecto que diseñó en su escritorio daría facultades a las autoridades judiciales de Calabria para extraer a los niños o niñas de sus familias, si el Tribunal de Menores podía demostrar que sus padres o madres, integrantes de la mafia, los estaban formando para sumarse al crimen organizado, argumentando que ponían en peligro la integridad física o mental del infante. El proyecto iba más allá, le daba poderes extraordinarios a policías y trabajadoras sociales para ingresar a las casas en Calabria sin previo aviso, pero con una orden judicial para arrebatar a los niños y niñas con un operativo similar al del rescate de un menor secuestrado. En los hechos, el Proyecto Libertad para Elegir tenía una premisa simple pero poderosa: quitarle los niños al crimen organizado para romper los ciclos de violencia. A pesar de lo radical del proyecto y de los críticos que auguraban que haría más mal que bien a los niños ser separados drásticamente de su ambiente familiar, el juez Roberto Di Vela recibió en 2012 luz verde para echar a andar su plan. Desde entonces, unos 150 niños y niñas calabrenses han sido extraídos de sus familias mafiosas. La mayoría fueron alojados con parientes lejanos previamente examinados para asegurarse que no tuvieran lazos con la mafia. Otros enviados a casas hogares con planes psicológicos y educativos hechos a la medida. En los casos más dramáticos, han sido reubicados con familias adoptivas en localidades secretas. Y 7 madres han logrado reunirse con sus hijos bajo la obligación de actuar como testigos protegidos contra sus propios esposos, padres e hijos. Por supuesto, la furia de la 'ndrangheta se manifestó de inmediato. El juez Roberto Di Vela y sus colaboradores, desde el coordinador hasta la trabajadora social, han tenido que vivir con escoltas ante las amenazas de la mafia italiana, que en realidad no han perdido a sus amados familiares, sino incondicionales socios unidos por un torcido árbol genealógico. Más de una década ha pasado desde la implementación del Proyecto Libertad para Elegir, y por sus grandes resultados, el Ministerio de Justicia del gobierno italiano ha anunciado esta semana que se expanderá a Sicilia y Nápoles, otros enclaves mafiosos. El propio juez Roberto Di Vela lo ha celebrado con una frase contundente: adiós al padrino mafioso, hola al padre adoptivo honrado. El éxito de este programa es de tal tamaño que bien valdría que quienes hoy aspiran a pacificar a México revisen si es un modelo viable para nuestro país o no, pero que empiece una discusión seria sobre el corazón del Proyecto Libertad para Elegir. ¿Podemos quitarle a los niños a los cárteles? No, pues me cae que no somos Italia. Me cae que estamos muy lejos todavía y no sé por qué. De hecho, creo que había menos terror en Italia cuando empezaron estas reformas. Creo que había menos terror en Colombia cuando se dieron cuenta de que era momento de cambiar. Cuando las sociedades colombianas, italiana, por citar algunas, se dieron cuenta que el enemigo no eran los chairos o los fifís, que no eran los mismos colombianos o los mismos italianos, sino claramente una mafia que estaba apoderándose de sus países. Qué lástima que no somos Italia, ¿no? O que estamos tan lejos. Insisto, no se trata de descubrir el hilo negro. Ahí están ya muchos ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas. Hermano querido Óscar Valderas, con toda admiración te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Óscar? Hermano querido, buenos días. Qué gusto saludarte ahora por teléfono, pues porque las agendas luego no nos permiten. Pero bueno, acá presentes. Y mira qué importante lo que dices. No se trata de descubrir el hilo negro ni el agua tibia.
Ya hay modelos internacionales que han marcado con suficiente éxito un camino que yo digo, vaya, no imitémoslo sin mayor reflexión, pero al menos vayamos a un debate sobre si son protocolos que pueden aplicar digamos, al contexto mexicano. Hay quienes dicen que, por ejemplo, que el sur italiano es en realidad muy latinoamericano, que las dinámicas familiares, la manera en que las comunidades tejen lazos, se parece mucho a la manera en que lo hacemos en América Latina. Así que, pues, valdrá la pena revisar si este proyecto interesantísimo, drástico, por supuesto, radical, proyecto para libertad, pues tiene alguna manera, podemos sacar algo en México, porque algo sí nos surge, empezar a cortar los ciclos de violencia e impedir que las familias criminales comiencen a incorporar a sus hijos ya de manera casi automática en el negocio de la delincuencia organizada. En este país no sé si de pronto pareciera que odiamos a nuestra niñez. Son los que más sufren. Veía por ahí algunos estudios y dentro de los índices de pobreza, los más pobres son los niños, en muchas ocasiones, pues porque están en familias, en núcleos en los cuales pues simplemente ya no les dan nada, no los apoyan con nada, son los que más hambre tienen en este México, con tantas desigualdades y con tantas injusticias, y son los mejores para ser presas del crimen organizado, los sicarios chavitos, los mejores mulas, los que terminan pues por tener ese único futuro, ¿no? Lo acabamos de ver un poco en torno a lo que sucedió con Camila la semana pasada, esta situación tan lamentable, tan dolorosa, en donde te das cuenta que todo mal, ¿no? O sea, el asesinato de la niña, pero también la mamá, de la amiguita que había invitado a Camila, había tenido un Claro. esposo que estaba involucrado en cuestiones criminales, lo mataron, los hijos, pues obviamente también estaban involucrados y crecieron en un entorno de violencia, o sea, todo mal, y todo mal con respecto a las infancias, o sea, impacta ese tema. Sí, lamentablemente, gran parte del modelo criminal tiene que ver con seguir la línea de las actividades Ujú. criminales de los padres. Como tú bien dices, lo hemos visto aquí muchas veces, y justamente este empobrecimiento del que hablas tiene que ver con decisiones que se toman para incorporar a los menores de edad en actividades ilícitas. Por Ujú. ejemplo, se les saca de inmediato de las clases. No, tienen que abandonar la escuela para incorporarse a actividades de halconeo, de peso de droga, de tráfico de armas, y eso pues, por supuesto repercute después en la calidad de vida que van a tener. Hoy, claro, las leyes en México permiten de algún modo quitarle la patria potestad a los padres que estén cometiendo algún delito que se les haya sentenciado, Ujú. pero no ha ido más allá y además son casos excepcionales. Creo que este modelo justamente lo que intenta revisar es cómo darle mayor facultad a policías de investigación y a trabajadoras sociales para que no solamente se extraigan a los menores que estén en esos entornos peligrosos, sino que además se les pueda localizar, se les pueda reubicar con familias que no tienen relación con el crimen organizado, que desean formar una familia en un ambiente amoroso, en un ambiente de cuidados, y al mismo tiempo ver si este cortar el ciclo de violencia realmente puede darnos una generación donde tengamos por fin paz. No hay que olvidar que a 19 años de la mal llamada guerra contra el narco, estamos viviendo hoy en México que los grandes generadores de violencia son muchas veces los chicos que crecieron en 2006, 2008, viendo esa violencia o siendo víctimas indirectas de padres criminales o de entornos familiares donde hay personas encarceladas o asesinadas Ujú. justamente por esta violencia. Oscar, te mando un gran abrazo como siempre y bueno, pues vamos a estar muy atentos de estos temas. Ojalá que podamos ver los ejemplos que se están dando en otros lugares y que tomemos en serio pues una situación que hace que el país se nos vaya de las manos. El enemigo no son chairos y fifís, el enemigo no está entre nosotros, el enemigo está muy claro y hay que combatirlo. Citaba el ejemplo de Colombia, el ejemplo mismo que nos pones de Italia, pues no sé qué necesitamos para indignarnos, para realmente tratar de poner un hasta aquí. Creo que hemos superado ya las barreras de terror que tuvieron aquellos países, ¿no? O sea, hoy estamos mucho peor y de todas maneras muchos prefieren cerrar los ojos, omitirlo y seguir peleándose entre sí. Pues sí, lamentablemente, querido Luis, todavía no se identifica el enemigo común. Insisto, para que esta violencia frene, necesitamos crear ya una estrategia nacional contra el reclutamiento forzado y a veces esa estrategia inicia en las propias familias.
Gracias, Oscar. Te seguimos en tu red. Te mando un abrazo, hermano. En Twitter o en X continuamos la conversación en @OscarBalmen. Y rápidamente recordarle a la gente que ya por fin se estrenó el primer episodio de la segunda temporada de Territorio Rojo. Los hicimos esperar mucho, pero está buenísimo. Échenle un ojo. Ahí googlean MBS, Territorio Rojo. Ya está el primer episodio de segunda temporada. Un perfil criminal de Ismael El Mayo Zambada, el inalcanzable jefe del cártel de Sinaloa.